El tema que vamos a tratar es amplificadores operacionales. En imagen podemos ver dos tipos de encapsulados que internamente tienen amplificadores operacionales. ¿Por qué el nombre operacional? Este nombre se dio porque así se daban los primitivos computadores analógicos capaces de realizar operaciones aritméticas de distinto grado de complejidad. Hablamos del tiempo del ENIAC, del año de 1948, del Colossus, computadores que todavía trabajaban a tubos y que hacían eso, operaciones aritméticas de diferente grado de complejidad. Recordemos que en ese tiempo las computadoras todavía no eran consideradas elementos que pudieran hacer desarrollos diferentes a operaciones lógicas y aritméticas. Bueno, si vamos al contexto histórico, los amplificadores operacionales fueron un desarrollo realizado en los años 60. Recordemos que el transistor se desarrolla en el laboratorio Bell en 1948, luego más adelante varios de los científicos de allí salen de laboratorios Bell, construyen o crean la compañía de Fairchild y ya Fairchild desarrolla en 1960 los primeros operacionales. El Fairchild UA712 en 1964 fue desarrollado por Bob Widlar. Ya el 709 en el 65 fue un operacional con gran éxito comercial y ya el operacional que todavía ustedes van y lo compran en el mercado, que más se ha conseguido en la historia de su construcción, fue el UA741, que fue desarrollado por David Fullagar y es fabricado por diferentes empresas, desde Fairchild, Texas Instruments, National, entre otras. Bueno, ¿y qué es un amplificador operacional? Si nosotros vamos a los libros de electrónica, uno de los autores que más hemos trabajado, que es Boylestad, lo define como un amplificador diferencial de muy alta ganancia con alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. En otras palabras, el amplificador operacional es un circuito integrado. Ojo, es un circuito integrado, o sea que internamente tiene más componentes. Y su principal función es amplificar señales, en este caso de voltaje, con una alta entrada, perdón, con una entrada de tipo diferencial. Se diferencia entre una y otra de las entradas para tener una salida amplificada y con referencia a tierra. Bueno, recordemos lo que dije. Alta ganancia. Cuando hablamos de alta ganancia es que es capaz de tomar una pequeña señal de voltaje y es capaz de darle un valor de amplificación muy grande a esa pequeña señal de voltaje, con una alta impedancia de entrada. Cuando hablamos de impedancia, recordemos que es el símil de la resistencia que nosotros medimos en corriente directa, pero en corriente alterna. Esa es la impedancia. Entonces, una alta impedancia de entrada, podríamos decir que si lo tradujéramos a corriente directa, sería una alta resistencia en la entrada y una baja impedancia de salida sería una baja resistencia a la salida del amplificador operacional. Bueno, cuando nosotros hablamos de los amplificadores operacionales con una alta impedancia de entrada y una alta impedancia y una baja impedancia de salida, pues hay dos comportamientos que se deben tener en cuenta. El comportamiento del amplificador operacional ideal. El amplificador operacional ideal es aquel que tiene, como lo dije, una alta impedancia de entrada. En este caso le podemos decir que presenta una ganancia de voltaje infinita, una impedancia de entrada infinita y una impedancia de salida cero. En otras palabras, la resistencia en la entrada es muy grande, la resistencia en la salida es ninguna y la ganancia es infinita. Podríamos decir que en un amplificador ideal, si yo aplicara una tensión muy pequeña, digamos 1 milivoltio en la entrada, podríamos tener la salida infinito voltaje. Eso en un ideal. Y aquí nos dice, el amplificador ideal se usa para efectos de cálculos matemáticos y no representa las condiciones reales de un circuito. Bueno, aquí en esta slider
podemos observar la imagen de un amplificador operacional. Las dos entradas que ustedes ven allí son la entrada inversora, que tiene el Bin menos, y la entrada no inversora, que tiene el Bin más. Frente a eso, tenemos el más B, sería la alimentación positiva, y el menos B, alimentación negativa. Y el BO sería voltaje de salida. Esa sería la gráfica que normalmente encontramos para representar un amplificador operacional. Ojo que Bin menos y Bin más no significa entrada negativa y entrada positiva. No, Bin menos significa entrada inversora y Bin más entrada no inversora. Aquí se observan las diferentes etapas que componen un amplificador operacional en su construcción. Tiene una etapa de entrada, tiene una etapa intermedia o intercambio, elevación de ganancia, y una etapa de salida, que es donde se espera obtener la tensión ya amplificada. En la etapa de entrada pues se tienen las dos entradas, la entrada inversora y la entrada no inversora, donde se aplican las señales, y en la salida solamente una sola salida se obtiene en este amplificador. Y como existe un amplificador ideal, también existen los amplificadores reales. Reales son los que nos encontramos en el comercio, con el que realmente vamos a trabajar. Entonces, aquí ya aparecen condiciones que son medibles. Por ejemplo, la resistencia que usted le mide, la impedancia de entrada, puede estar en valores entre 1 megaohms a 10 megaohms, que es muy grande, pero no es infinita. La impedancia de salida, o sea, la resistencia de salida, puede ser baja, entre 25 y 100 ohms, más no es 0 ohms. Sí hay una resistencia. Y la ganancia, que aquí tenemos estas condiciones, le puede ser del orden de 100.000, de hasta 1.000.000 y un poco más. Ahí ZI significa impedancia de entrada, ZO significa impedancia de salida, y la A es la forma de representar el valor de ganancia. Ganancia de 100.000, impedancia de entrada de 2 megaohms, impedancia de salida de 75 ohms, son lo que nos representa un amplificador operacional 741. En pantalla podemos observar, pues decíamos que el más conocido es el 741. Observamos uno encapsulado, tipo DIN de 8 pines. Es un tipo Trujol también. Observan que es de marca Motorola y fue construido en el año 1986, semana 32. Al lado derecho encuentran en el diagrama la distribución de los 8 pines. Desde el primer pin 1 y pin 5, que van a ser muy importantes, llamados offset null, la entrada inversora el pin 2, la no inversora el 3, la alimentación eléctrica del operacional se dan entre el pin 4 y el pin 7. Si observamos, el pin 4 dice entrada menos B y el pin 7 más B. Este amplificador puede ser alimentado con una fuente dual. El pin 6 es la salida de señal de nuestro circuito, y ya el pin 8 es para completar el circuito de los 8 pines, y es no connection, quiere decir que no tiene aplicación dentro del circuito práctico. En la siguiente diapositiva podemos observar la estructura interna de un amplificador operacional 741. Está compuesto por varios transistores de tipo NPN y PNP con sus respectivas resistencias y están interconectados entre ellos. Observamos que la entrada no inversora alimenta la base de un transistor NPN, el offset null está en el emisor, una resistencia de 1K de un transistor de tipo NPN también. La entrada inversora también va a otro transistor, el Q2. El otro offset null va a la otra parte que tenemos salida en otro NPN, están encontrados entre ellos. Y la salida final, pues podemos observarla que está en la base y el emisor del Q14, Q17 y en el emisor del Q20. La distribución interna no operacional es bastante interesante, pero podemos ver que por tener tantos transistores se pueden presentar alteraciones, y es donde aparece el concepto